exhiben una amplia muestra de la obra del artista visual Rafael Villares en el espacio galerístico Factoría Habana. Concluyó anoche la 26ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso. Y se estrena este jueves en la capital el largometraje de ficción Club de Jazz del realizador cubano Esteban Insausty. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 7 de noviembre de 2018. El joven artista de la plástica Rafael Villares exhibe en la capitalina Galería Factoría Habana la muestra personal Divergencias, Paradigma Líquido. La exposición estará abierta hasta el mes de febrero de 2019 en ese importante espacio de La Habana Vieja. Un equipo de nuestro noticiero visitó la galería y conversó con este talentoso creador. Los que piensen que el arte y la ciencia son de por sí ámbitos contrapuestos deberían visitar esta exposición. Bioquímica, física, matemáticas, topografía y otros saberes exactos y duros confluyen en una expresión decididamente estética. Habla un poco de esa intención en el arte de borrar esos límites, no solo los límites entre la ciencia y el arte, no solo los límites entre el hombre y la naturaleza, porque un poco la columna vertebral de esta exposición es hablar de un nuevo tipo de paisaje, de una concepción de paisaje donde la idea romántica de la naturaleza se desdibuja, donde la esencia es de que nosotros somos lo que construimos y vemos las cosas en tanto los sentidos son producción cultural y lo que es realmente lo que eres. ¿Se puede concebir la belleza si no hay quien pueda apreciarla? Obviamente, si existe una fórmula es porque alguien la formuló. Hay muchas preguntas detrás de esta exposición. Es arte conceptual, arte de pensamiento y también arte comprometido. Pero eso no significa que se descuide la factura, la artesanía misma del hecho plástico. La Expo se basa en esa máxima, ¿no? De que otro mundo es posible en el sentido de que otra visión es posible, otro concepto de paisaje es posible, otra visión de sociedad es posible, en tanto tú cambias tu forma de pensar, ¿no? Y en tanto concientices de que tú eres el que construyes la realidad. La realidad no existe per se, existe en tu mente. Por lo tanto, tú sí tienes esa capacidad creativa y transformadora y transgresora. Factoría Habana, en Orreli, entre Habana y Aguiar, acogerá la muestra hasta febrero de 2019. La museografía, la curaduría aprovechan los singulares espacios del local. Esta es una propuesta que pudiera acercar a personas que no asisten habitualmente a exposiciones. Lo que se exhibe nos interesa a todos. El artista al final es un vínculo, es un canal, como lo somos todos a nivel creativo, pues nosotros somos la naturaleza, somos parte, esencia, pero también somos gestor de esa naturaleza. Yuris Norido, en el Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal de Radio Habana Cuba destaca que el Festival Internacional Magicuba 2018 comenzó este miércoles en La Habana hasta el próximo 11 de noviembre con la presencia de magos de España, Francia y Estados Unidos. Más de 40 profesionales confluyen en la cita que se extenderá a varios centros culturales y nocturnos de la capital, entre ellos las salas Avellaneda y Covarrubias del Teatro Nacional, el Salón Rojo, el Delirio Habanero, el Tablao y la Plaza Cultural de 31 y 2. Por su parte, el periódico Juventud Rebelde anuncia el estreno hoy a las 8:30 de la noche en la Sala Chaplin de La Habana del filme cubano Club de Jazz del realizador cubano Esteban Insausty. Ganador del Fondo Ibermedia en 2013, la película está compuesta por 3 relatos cuyas tesis es que la envidia, la más oculta e inconfesable de las emociones humanas, nunca es sana. Al decir de su director en entrevista que publica el diario de la Juventud Cubana, Club de Jazz es una película de ficción que no está inspirada precisamente en elementos biográficos o históricos concretos, sino que se trata de una historia universal. En cambio, sí existe un referente evidente en los 3 relatos, la música, que como homenaje tributa a 3 figuras revolucionarias del género, Charlie Parker, Jacob Pastorius y Emiliano Salvador. Y cerramos nuestro recorrido en la Agencia Cubana de Noticias, que reseña que con una emotiva gala cargada de estrenos y merecidos homenajes,
culminó anoche en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso la edición 26 del Festival Internacional de Ballet de La Habana. El espectáculo, que mostró un programa enteramente de solos y dúos, terminó con el virtuosismo en el escenario de la primera bailarina Biensay Valdés, rindiendo homenaje a la prima bailarina absoluta Alicia Alonso con la pieza Para Alicia, coreografiada por Tania Vergara, y el acompañamiento del Premio Nacional de Música Fran Fernández. Esta edición del festival se dedicó al aniversario 70 de la fundación del Ballet Nacional de Cuba y reunió durante 10 días en esta capital a primerísimas figuras de destacadas compañías del mundo. Y con un fragmento de una de las interpretaciones de Biensay Valdés, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos ahora a hacer una pausa para mensajes promocionales y al regreso le hablamos de artes escénicas. Enseguida estoy de vuelta. La compañía Acosta Danza, compañía precisamente dirigida por el reconocido bailarín y coreógrafo cubano Carlos Acosta, continúa las audiciones para integrar nuevos artistas a su elenco. Para ello convoca a bailarines profesionales de todo el país. El casting tendrá lugar el sábado 10 de noviembre desde las 11 de la mañana en la sede de Acosta Danza en el Vedado capitalino. Los interesados deben tener una edad comprendida entre los 18 y los 28 años, presentar su certificado de estudios terminados en la enseñanza artística y una coreografía de danza contemporánea de no más de 3 minutos de duración que interpretarán en la audición. Y precisamente con una bailarina de ese prestigioso colectivo de la danza conversa hoy la periodista Magda Arrecic en su segmento de entrevistas en primera persona. Nuestra invitada de hoy exhibe un talento inmenso y una gran fuerza y poder sobre la escena, a donde ha decidido colocar toda su creatividad, y en el escenario es donde ella da pruebas de cuánto potencial como artista posee. Cuando la conoce uno y la ve por primera vez, no asocia su biotipo con aquello que luego aparece deslumbrante sobre las tablas. Una mujer muy especial que ha transitado como primera bailarina de importantes compañías cubanas, especialmente de danza contemporánea y ahora de Acosta Danza, donde nos ha deslumbrado en esa unión con Carlos Acosta y en ese acompañamiento que ambos se hacen cuando se trata de llevar a escena una pieza danzaria. Bienvenida, y que está con nosotros hoy Marta Ortega. Muchísimas gracias. Y quisiera empezar por esa pasión por la danza, por saber si es algo que te llegó desde muy pequeña, que tuviste alguna influencia familiar o que sencillamente fue como un llamado que de pronto la vida te hizo. Yo recuerdo por cuentos que me hace mi madre, que un día en el círculo infantil llegaron unas maestras y preguntaron quién quería hacer gimnasia rítmica deportiva. Y yo sola, tenía como 3, 4 años, y dije, yo quiero. Y ahí fue donde empezó, yo solita, el impulso vino de mí. Después tuve una entrenadora de gimnasia que me propuso, ya que el deporte es un poquito corto, la vida del deporte es un poquito corta, me propuso presentarme a las pruebas de I-19 y las aprobé. Finalmente pasé a la Escuela Nacional de Ballet y decidí por mí misma, una vez más, a un año de terminar la carrera, decidí hacer un cambio de especialidad a la carrera de danza contemporánea. Tuve la suerte que tuve maestras que me apoyaron, hicieron un poquito de la fuerza, porque en casos especiales solamente se hacen este tipo de
de cosas, y entonces entré finalmente en la Escuela Nacional de Danza y ya pasé después a danza contemporánea y bueno, ahora a Acosta Danza. Con Acosta Danza. Este tránsito del ballet clásico a la danza contemporánea, me imagino que ahora con el paso de los años tiene para ti ciertas explicaciones que no pasan solo por una intuición. ¿Cuáles son? A ver, yo siempre dije una cosa, mis amigos se ríen cuando yo digo que yo mido 1,5 metros. Y es verdad, yo mido 1,54, no mido más que eso. Para el ballet no solamente hace falta tener talento y tener la vocación, hace falta también tener especificidades físicas y técnicas, que muchos de nosotros vienen con esa, pero otros no. Necesitas tener los pies bien hacia afuera, el cuerpo con un estilo X, y yo desgraciadamente siempre supe que no lo tenía. Pero mi idea de siempre era bailar. Yo quería bailar lo que fuera, yo quería bailar. Y entonces vi en la danza este escape hacia seguir mi sueño, ¿no? Me pasó algo con la danza en cuanto la vi por primera vez y la conocí, era que me daba la oportunidad de expresarme no solo a Martica, sino poder vivir muchos personajes a la vez o en una noche, ¿no? Porque a veces, no sé, representamos 3, 4 piezas y entonces eso nos da la oportunidad de manosear vivir otros mundos y otros caracteres. Y entonces para mí la danza fue algo muy, muy importante. Ahora con Acosta Danza, que he tenido un poco que imbricar mis conocimientos danzarios, por llamarlo de alguna forma, ya sea los de ballet como los de danza, no creas que fue fácil al principio. Yo estuve 10 años practicando danza contemporánea de Cuba, el cuerpo también cambia, sobre todo el pie del bailarín cambia, porque no es lo mismo usar un calzado cerrado que estar descalza. Y para mí fue un reto bastante fuerte. El premio, por supuesto, fue al final bailar con Carlos Acosta, esta pieza magnífica que es Mermaid, que bueno, ahí tengo que usar las dos técnicas, tengo que recurrir a mis conocimientos y usar las dos técnicas. Entonces, quizás esa fue la recompensa a tanto sacrificio. Además, se dice que lo que bien se aprende y se va aprendiendo siempre se utiliza, a la larga se utiliza. El ballet, la danza, ¿qué cosas son? A ver, yo dije una vez, le comenté a mis amigos que el ballet y la danza no servían para más nada que para ser feliz. Para mí, esa es mi razón de ser. Creo que es lo único que hace hacer con gusto, de lo que he hecho mis 30 años. Y son las expresiones más altas de lo que para mí es vivir a plenitud. Los problemas cotidianos, familiares, internos, con nosotros mismos, nos llevan a encerrarnos en un mundo que a veces no nos permiten ver otras perspectivas y otros caminos. La danza, a su forma, nos permite transitar por otros mundos. Y entonces ahí vemos quizás con un poquito más de claridad cómo podemos afrontar la vida, ¿no? Para mí la danza es lo que soy y me imagino lo que seré hasta que esté bien mayor y no pueda transmitir todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera. Pero de aquí a que estés bien mayor queda un buen tiempo, así que habrá Marta Ortega para muchos años y espero que con nuestra gratitud por tu presencia en el Noticiero Cultural también sientas ese elemento de admiración que se te profesa por tus condiciones, por tus actitudes como primera bailarina y por ese modo en que has sabido interpretar el espíritu de una compañía danzaria que goza de tanto prestigio hoy en el mundo como lo es sin dudas Acosta Danza. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. De artes escénicas continuamos hablando en esta emisión. En la ciudad de Cienfuegos se presentó la agrupación La Quinta Rueda con un unipersonal dedicado a los más pequeños. Desde ese territorio nuestra corresponsal nos cuenta. Se abre el telón. Aparece en escena una joven viajera de sombrero grande, bolso al hombro y saya ancha cubierta de parches. Cada uno de ellos guarda una historia y así comienza la magia en el teatro. Se trata de un espectáculo unipersonal que agrupa 5 historias, todas unidas por un factor común,
transmitir una enseñanza. Decidimos escoger cuentos que no fueran tan conocidos y que tuviera una multiplicidad de autores, o sea, que hubiera autores tanto cubanos como extranjeros. Entonces ahí escogimos a Hans Christian Andersen, el escritor danés, que tiene inmensidad de cuentos muy interesantes, y de él escogimos este cuento que se llama La pura verdad. Escogimos uno de José Martí, Bebé y el señor Don Pomposo, por el sentimiento que tiene el cuento, y también escogimos un cuento de un autor español prácticamente desconocido en Cuba, que es la historia de este señor de las gafas y de la idea de que es importante aprender a leer. Y en el caso del último cuento queríamos escoger un cuento de un autor anónimo también, porque hemos descubierto en la literatura muchas veces la mayoría de los cuentos y de las leyendas que resultan más interesantes y tienen una enseñanza muy útil es de autores anónimos. En Fabulario de Fábulas transitan muchos personajes a través del único cuerpo presente en el espacio escénico. La actriz, con un vestuario sencillo y una considerable economía de recursos, encarna niños, adultos y hasta animales, dándoles vida a partir de un bien logrado empleo de la voz y el máximo rendimiento expresivo de ella. A pesar del espacio reducido, también supo aprovechar los elementos del lugar para dinamizar el espectáculo con demostrada ductilidad e interactuar con el público. Es complicado porque de pronto una narradora oral no hace un solo personaje y además en el juego con los niños requiere una energía extra porque los niños, como todos sabemos, tienen mucha viveza, les gusta jugar, les gusta divertirse, empiezan a emocionarse, entonces uno tiene que emocionarse a la par, uno tiene que seguir a los niños, no te puedes quedar por debajo porque no llena sus expectativas. Fabulario de Fábulas fue sin dudas una propuesta interesante que recuerda una vez más que entretener, enseñar y divertir al público infantil a través del teatro no requiere siempre de fastuosas escenografías, opulentos guiones y varios actores. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Noticiero Cultural. Hacemos otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le hablamos de un encuentro que privilegia el aprendizaje del baile en nuestro país. Sábado del Libro. Este sábado 17 de noviembre de la colección conmemorativa por los 500 años de la Fundación de La Habana, se presenta el libro Habana como gemir de violines, de Gina Picard, publicado por la editorial Letras Cubanas. Sábado del Libro. ¿Tienes tanto calor de tu no ducha? No puedo, me daría una embolia. Estoy muy vieja para que venga a decirme como anoche que me iba a dar una galleta. 30 años de casada. Y venirme a encontrar con esto al final de mi vida. Sacando a mamá por esa puerta, yo no voy a estar ni un minuto más en esta cochina casa. En la familia cubana, con la problemática que tiene la familia cubana, antes... Es tiempo de abrir nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos esta semana en torno a los retos y las proyecciones de la Asociación Hermanos Saiz después de la celebración de su tercer congreso, y yo comparto algunas opiniones recibidas a través de nuestras direcciones electrónicas. Gonzalo Rubio describe algunos de los retos cotidianos que en su opinión enfrenta la organización de la vanguardia artística de la juventud cubana. Y dice él, la irreverencia juvenil, el autogobierno responsable, el dominio de los códigos para comunicarse con sus contemporáneos, la capacidad para aprender todo lo requerido y para crear y demostrar razones. Pero también enumera cuestiones más estratégicas. Les comparto un fragmento de su mensaje. Sostener y defender mediante el arte la sostenibilidad de la sociedad cubana, donde los patrimonios culturales deben estar en un primer plano, es una de las misiones que tiene que cumplir la Asociación Hermanos Saiz. Desde Santiago de Cuba nos escribe Yasmani Castro, igualmente les leo su mensaje íntegramente. La HS tiene que parecerse más a los jóvenes que representa que a las instituciones que regulan la política cultural del país. En segundo lugar, debe estar a tono con los problemas que vive la sociedad cubana desde la creación. Y por último, sus integrantes deben sentir el trabajo sociocultural como parte indisoluble de la propia creación artística, ya que el mismo crea en las personas las riquezas espirituales que necesita el país para erradicar
el mal gusto imperante. Otra televidente igualmente fiel a nuestro programa, Marbelis Cabrera, considera que no se pueden confundir los roles de las organizaciones y dice ella en su mensaje: las instituciones culturales tienen su rol, el sindicato el suyo, la UNIAC y la HS deben ser, primero que todo, espacios de encuentro, debate y confrontación entre los artistas y deben servir de plataforma que los una frente al contexto. Por último, en su habitual columna del portal Cuba Ahora, el colega Mauricio Escuela opina: la Asociación Hermanos Saiz no es cualquier organización, ni se dicen ahí temas baladíes. Por el contrario, se construyen sentidos indispensables en la toma de decisiones diarias. Los jóvenes irreverentes, ansiosos de reconocimiento, emprendedores, cuestionadores, son el combustible de cualquier proyecto, amén de egos justificados o no que pueda haber en nuestras filas. Potenciar esas ansias por el crecimiento y la superación resulta imprescindible. Hasta aquí algunas de las opiniones recibidas sobre el tema en cuestión. Mañana nos acompañará en el estudio el dramaturgo Rafael González Muñoz, presidente de la Asociación Hermanos Saiz, quien ofrece sus criterios sobre los retos y las proyecciones de la organización de la joven vanguardia artística cubana después de su tercer congreso. Usted, como siempre, todavía puede participar si nos escribe a contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o si nos deja su opinión en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticiarocultural.cuba. Lo adelantaba antes de la pausa, casi al cierre de esta emisión, le ofrecemos detalles del Encuentro Mundial de Bailadores de Academias de Casino y Salsa, Baila en Cuba, que tendrá lugar en nuestro país del 11 al 16 de noviembre de este mes, de este año. El Encuentro Mundial de Bailadores de Academias de Casino y Salsa invita a aprender y disfrutar durante 5 días del sabor de Cuba, su cultura y su gente. Desde el próximo día 11 y hasta el 16 de noviembre, los populares ritmos cubanos serán protagonistas de las días y las noches en La Habana. Es su 13ª edición y tenemos el placer de invitarlos a todos los que estén de visita en Cuba, pues contará con un programa muy abarcador que en las mañanas tienen clases de baile que se realizan en la ENA con profesores acreditados de LISA y de la ENA, y está dedicado este año a las huellas africanas. El amplio programa de esta edición del evento comprende talleres, clases de baile y conciertos con maestros y músicos reconocidos de nuestro país. A la música afrocubana y su influencia en Cuba se le rendirá homenaje en esta cita de bailadores que tendrá como invitado especial a La Habana Salsa Congress. La gala inaugural será en el Sauce el día 11 y estará Pupi, Jaila y el Ballet Revolution. Y a partir del día 12 pues estaremos acá, siempre con 2 orquestas diarias en el Salón Rosado de la Tropical Benny Moré hasta el día 16. El Salón Rosado de la Tropical Benny Moré y la Escuela Nacional de Arte serán las principales sedes del evento y en él podrán participar interesados mayores de 16 años. En la ENA habrá desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, pues por los profesores acreditados para el evento de la ENA y de LISA, pues darán talleres. Habrán 4 salones. Un salón dedicado a las huellas africanas. Las inscripciones podrán realizarse de manera individual o como parejas de baile o como academia, y las clases se organizarán según el nivel del participante, intermedio, intermedio avanzado o avanzado. Hacemos ver al mundo del valor que tiene y de todo lo que ha alcanzado la enseñanza artística cubana. Y precisamente las clases de baile se desarrollan en una institución como esta para demostrar los valores que nosotros tenemos y cómo somos capaces desde la enseñanza de potenciar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Los interesados podrán tener más información a través del correo electrónico bailaencuba@paradiso.artex.cu y en el sitio digital www.bailaencuba.com. Baila en Cuba 2018, un momento propicio para disfrutar de los ritmos, los bailes y la música de nuestro país. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. El joven trovador cubano Nelson Valdés realiza una gira nacional por varios escenarios del país. En Camagüey se presentó en la casa del joven creador, sede provincial de la Asociación Hermanos Saiz. Al cierre, nuestra corresponsal nos cuenta. Cautivó al público con sus composiciones llenas de arraigo tradicional y un estilo bien cubano.
el trovador cienfueguero Nelson Valdés y su grupo llegaron hasta la casa del joven creador de Camagüey como parte de su gira nacional. Durante su presentación interpretó temas de Noel Nicola, Carlos Varela, Silvio Rodríguez y de varias generaciones de cantautores cubanos, números que aparecen en su disco Te doy una canción. Un trabajo hecho entre José Manuel García, productor general, y Joaquín Bogestriana, y va pasando por otras generaciones como Polito, Santiago Feliú, digamos que otros más jóvenes como Tony Ávila, Ariel Barreiro, Rolly Berrío, y la función de esta gira nacional es sobre todo rescatar estas canciones y que los jóvenes sobre todo salgan a buscar a tantos compositores. Los conciertos constituyen un regalo a la Asociación Hermanos Saiz por su aniversario 30. Luego de las provincias orientales y Camagüey, continuará su recorrido hasta concluir el 18 de noviembre en Cienfuegos. Nelson Valdés le canta al ser humano, sus sentimientos y entorno. Defiende una actitud romántica y apasionada de asumir la vida desde la trova. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le hablamos de la muestra personal del artista Rafael Villares que se expone en la Galería Factoría Habana. Conoció del cierre anoche de la 26ª edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, y le contamos del estreno hoy del largometraje de ficción Club de Jazz del realizador cubano Esteban Insausti. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con más informaciones del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.